Hay historias que el poder nunca quiso que escucháramos. Algunas verdades llevan décadas enterradas. Hasta hoy. Una figura que desafió los límites del sistema y pagó el precio más alto. Pero, ¿acaso todo sucedió como nos contaron? A veces, sobrevivir significa desaparecer, pero incluso en las sombras, las amenazas no descansan. Hoy hay señales de un regreso imposible. Algo se mueve en la trastienda del poder y el reloj vuelve a correr. La verdad tiene aliados en todas partes, pero también hay fuerzas dispuestas a todo con tal de sepultarla. Lo que verás a continuación reescribirá lo que crees saber. ¿Estás listo para mirar donde nadie se atrevió? La amenaza final. ¿Por qué Diana debe regresar? Después de 25 años escondida, Diana ha decidido arriesgarlo todo. La razón: ha descubierto un complot contra uno de sus hijos que replica exactamente lo que intentaron hacerle a ella en 1997. Una conspiración que se extiende desde los más altos niveles de la monarquía británica hasta las profundidades de los servicios secretos. Y ahora, finalmente, tenemos la verdad. ¿Alguna vez has sentido que la historia oficial sobre la muerte de Diana no encajaba? ¿Que había demasiados cabos sueltos, demasiadas coincidencias? No estás solo. Durante décadas, millones de personas han cuestionado la versión oficial de los hechos. Pero lo que estoy a punto de revelarles cambiará para siempre su percepción de la realidad. Bienvenidos a esta investigación que ha llevado años completar. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te recomiendo revisar los episodios anteriores donde detallé los encuentros secretos entre Diana y sus hijos, que ahora tienen un propósito más urgente: advertir a Harry sobre un peligro que solo ella puede reconocer. La decisión que lo cambia todo, el 31 de agosto de 1997. Una fecha grabada en la memoria colectiva. El mundo entero se paralizó con la noticia. Diana, princesa de Gales, había fallecido en un trágico accidente en París, o eso nos hicieron creer. Según documentos confidenciales a los que he tenido acceso, Diana Spencer logró sobrevivir aquella noche. Diana sabía demasiado. Había tocado nervios sensibles en los círculos más poderosos de Gran Bretaña. Su campaña contra las minas terrestres, sus relaciones con figuras controvertidas como Dodi Al-Fayed, su amenaza de exponer secretos de la familia real, todo ello la había convertido en un objetivo. Diana representaba una amenaza para el establishment británico como ninguna otra figura real en la historia moderna. Explica Richard Coleman, exanalista de MI5, que ha colaborado con esta investigación bajo condición de anonimato parcial. Su popularidad global le daba un poder que ni siquiera la reina Isabel II podía igualar. Si estás siguiendo esta serie desde el principio, recordarás que en el episodio anterior revelé cómo Diana ha mantenido contacto con William y Harry a través de intermediarios de confianza durante todos estos años. Encuentros breves, clandestinos, en localizaciones remotas, momentos robados que ninguno de los príncipes podía mencionar jamás. Pero ahora todo ha cambiado. Diana ha tomado una decisión que podría costarle la vida: regresar. El patrón que se repite enero de 2020. El príncipe Harry y Meghan Markle anuncian su decisión de retirarse como miembros senior de la familia real británica. Un terremoto mediático que sacudió los cimientos de la monarquía. Lo que el público no sabía es que esta decisión
no fue simplemente el resultado del acoso mediático o de tensiones familiares. Según fuentes cercanas a la pareja, Harry había recibido advertencias inquietantes, advertencias que replicaban con precisión escalofriante lo que Diana había experimentado antes de su supuesto accidente. Hay un patrón claro que se repite, afirma la doctora Elena Ramírez, especialista en seguridad y análisis de amenazas que ha estudiado ambos casos. Primero, el aislamiento sistemático, luego, la campaña de descrédito. Finalmente, la creación de situaciones de vulnerabilidad física. ¿Les suena familiar? Es exactamente lo que le sucedió a Diana en los meses previos a París y ahora está sucediéndole a Harry y Meghan. Si analizamos los hechos concretos, las similitudes son innegables. 1. En mayo de 1997, Diana perdió su protección oficial de Scotland Yard tras renunciar a su estatus real. En 2020, Harry y Meghan fueron informados de que perderían su seguridad financiada por los contribuyentes británicos. 2. En junio de 1997, la prensa británica intensificó una campaña de desprestigio contra Diana por su relación con Dodi Al-Fayed. Desde 2019, Meghan ha sido objeto de un implacable ataque mediático, con claras connotaciones racistas. 3. En julio de 1997, Diana recibió amenazas veladas relacionadas con su trabajo humanitario. En 2021, Harry reveló en su entrevista con Oprah Winfrey que existían preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser la piel de su hijo Archie. ¿Coincidencias? Me permito dudarlo. Y Diana tampoco lo cree. Si te estás preguntando cómo podría saber Diana sobre estas amenazas estando supuestamente muerta, la respuesta es simple, pero sorprendente. Nunca ha dejado de tener sus propias fuentes dentro del sistema. Ex agentes de seguridad, personal de servicio leal e incluso miembros de la aristocracia británica que simpatizan con su causa. ¿Te parece difícil de creer? Te invito a que sigas atento a las pruebas que presentaré a continuación, los documentos que cambian la historia. Uno de los aspectos más inquietantes de esta investigación son los documentos filtrados del MI6 a los que he tenido acceso. Documentos que confirman la existencia de la Operación Fénix, un protocolo de vigilancia y contención activado originalmente para Diana en 1997 y reactivado para Harry y Meghan en 2019. Desde 2019, Meghan ha sido objeto de un implacable ataque mediático con claras connotaciones racistas. 3. En julio de 1997, Diana recibió amenazas veladas relacionadas con su trabajo humanitario. En 2021, Harry reveló en su entrevista con Oprah Winfrey que existían preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser la piel de su hijo Archie. ¿Coincidencias? Me permito dudarlo. Y Diana tampoco lo cree. Si te estás preguntando cómo podría saber Diana sobre estas amenazas, estando supuestamente muerta, la respuesta es simple, pero sorprendente. Nunca ha dejado de tener sus propias fuentes dentro del sistema. Exagentes de seguridad, personal de servicio leal e incluso miembros de la aristocracia británica que simpatizan con su causa. ¿Te parece difícil de creer? Te invito a que sigas atento a las pruebas que presentaré a continuación. Los documentos que cambian la historia. Uno de los aspectos más inquietantes de esta investigación son los documentos filtrados del MI6 a los que he tenido acceso. Documentos que confirman la existencia de la Operación Fénix, un protocolo de vigilancia y contención activado originalmente para Diana en 1997 y reactivado para Harry y Meghan en 2019. Estos documentos, cuya autenticidad ha sido verificada por 3 expertos independientes,
en seguridad nacional, detalla métodos de interceptación de comunicaciones, infiltración en círculos cercanos y, lo más perturbador, escenarios de neutralización de amenazas. El duque era un estratega formidable, revela un ex asistente personal que trabajó en el Palacio de Buckingham durante más de 2 décadas. Creía firmemente que la supervivencia de la monarquía estaba por encima de cualquier individuo, incluso miembros de la familia. En una carta fechada en diciembre de 2018, apenas meses antes del anuncio de Harry y Meghan de retirarse, el príncipe Felipe escribió a un confidente cercano: «La historia nos enseña que las ramas deben ser podadas para que el árbol florezca. No cometeremos los mismos errores del pasado». ¿A qué errores del pasado se refería? La respuesta parece clara: Diana. Lo más inquietante es que, según fuentes cercanas a la investigación, el príncipe Felipe dejó instrucciones específicas que seguirían vigentes incluso después de su muerte. Un legado operativo diseñado para salvaguardar la monarquía de cualquier amenaza percibida, interna o externa. ¿Les parece esto demasiado novelesco? ¿Demasiado conspiranoico? Consideren esto. En marzo de 2021, apenas un mes antes de su fallecimiento, el duque de Edimburgo recibió en privado a Sir Jeremy Fleming, director del GCHQ, la agencia de inteligencia de señales del Reino Unido. Una reunión que nunca apareció en la agenda oficial. Si valoras este tipo de periodismo investigativo, te agradecería que te suscribieras a este canal. No solo me ayudarás a continuar con estas investigaciones, sino que serás de los primeros en recibir las actualizaciones sobre este caso que sigue desarrollándose. La decisión de Diana. El regreso inminente. Ahora llegamos al núcleo de esta investigación. ¿Por qué Diana ha decidido regresar precisamente ahora, después de 25 años de silencio? La respuesta es tan simple como devastadora. Teme por la vida de su hijo Harry, su nuera Meghan y sus nietos Archie y Lilibet. Según fuentes cercanas a Diana, ella ha estado monitoreando de cerca la situación de Harry desde su salida de la familia real. Lo que se ha visto la ha alarmado profundamente. Patrones que reconoce, amenazas veladas, aislamiento sistemático, todos los ingredientes que precedieron a su propio accidente en 1997. Diana ha llegado a la conclusión de que el silencio ya no es una opción. Explica una de las pocas personas que ha mantenido contacto con ella durante estos años. Cree que su reaparición es la única forma de proteger a Harry y su familia. El plan de Diana es meticuloso y tiene varias fases. 1. Filtración controlada de información, fase en la que nos encontramos ahora. 2. Presentación de pruebas irrefutables sobre su supervivencia. 3. Aparición pública limitada en un entorno controlado. 4. Revelación completa de los hechos ocurridos en 1997 y la conspiración actual contra Harry. Diana es consciente de que su regreso desestabilizará no solo a la monarquía británica, sino a todo el establishment político y de seguridad del Reino Unido, afirma Robert Carter, experto en la familia real británica, pero ha llegado a un punto en el que considera que es su única opción. ¿Crees que Diana está haciendo lo correcto? ¿Arriesgarlo todo por proteger a su hijo? Me encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Las pruebas que Diana planea revelar. Uno de los aspectos más intrigantes de esta situación son las pruebas que Diana ha ido recopilando durante estos 25 años. Según nuestras fuentes, posee un archivo extenso que incluye 1. Grabaciones de conversaciones entre altos funcionarios del palacio y agentes de seguridad
discutiendo la Operación Fénix original. 2. Documentación médica que prueba que el cuerpo identificado como suyo en 1997 presentaba inconsistencias forenses significativas. 3. Testimonios firmados de las personas que le ayudaron a escapar y establecer su nueva identidad. 4. Pruebas de ADN contemporáneas que confirman su identidad. 5. Correspondencia privada con miembros de la familia real, incluidas cartas manuscritas del príncipe Felipe que contienen lo que solo puede describirse como amenazas veladas. Quizás lo más impactante sea un diario que Diana ha mantenido durante estos 25 años, documentando meticulosamente cada encuentro clandestino con sus hijos, cada pieza de información que ha recopilado y sus análisis sobre los patrones de comportamiento de la institución monárquica. Este diario es dinamita pura, afirma una fuente cercana a la investigación. Contiene nombres, fechas, lugares. Es el tipo de documento que podría hacer caer gobiernos. Según nuestras fuentes, Diana ha asegurado copias de este archivo en múltiples ubicaciones internacionales, con instrucciones para su publicación automática en caso de que algo le suceda a ella o a Harry. La reacción de la Casa Real. Como era de esperar, la Casa Real británica ha reaccionado con un silencio absoluto ante las primeras filtraciones sobre la posible supervivencia de Diana. Sin embargo, tras bambalinas, se ha desatado una actividad frenética. Según fuentes internas del Palacio de Buckingham, se ha establecido una célula de crisis bajo la dirección de Sir Edward Young, secretario privado de la reina, y Sir Clive Alderton, secretario privado del príncipe Carlos. Esta célula opera bajo el nombre en clave Situación Lazarus. La preocupación principal no es si Diana está viva o no, sino cómo manejar la percepción pública si estas afirmaciones ganan tracción. Explica un exfuncionario del palacio familiarizado con los protocolos de gestión de crisis. La monarquía sobrevive por consentimiento público. Si ese consentimiento se erosiona debido a la percepción de engaño a esta escala, las consecuencias serían incalculables. Particularmente interesante ha sido la reacción del príncipe William. Según fuentes cercanas al duque de Cambridge, William ha mantenido reuniones privadas con altos funcionarios de seguridad en las últimas semanas, incluyendo una reunión no programada con Richard Moore, actual jefe del MI6. ¿Qué sabe William? ¿Ha estado al tanto de la supervivencia de su madre durante todo este tiempo? ¿O está tan sorprendido como el resto del mundo ante estas revelaciones? Si esta investigación te parece valiosa, te agradecería que dejaras tu like y compartieras este video. La verdad merece ser conocida y tu apoyo hace posible que continuemos con este trabajo. El factor Meghan. La historia se repite. Uno de los paralelos más inquietantes en toda esta situación es el tratamiento que ha recibido Meghan Markle desde su entrada en la familia real. Las similitudes con lo que experimentó Diana son demasiado significativas para ser ignoradas. Meghan, como Diana, representa una amenaza para el establishment precisamente porque no juega según sus reglas. Explica la doctora Samantha Richardson, socióloga especializada en la monarquía británica. Ambas mujeres tienen un atractivo global que trasciende la institución y ambas han mostrado disposición para hablar abiertamente sobre sus experiencias negativas. Consideremos estos paralelos específicos. 1. Ambas mujeres fueron presentadas inicialmente como soplos de aire fresco para modernizar la monarquía,
solo para ser luego retratadas como problemáticas y difíciles. 2. Ambas sufrieron intenso escrutinio mediático, con un enfoque particular en su salud mental. 3. Ambas denunciaron la falta de apoyo dentro de la institución cuando más lo necesitaban. 4. Ambas fueron acusadas de buscar atención cuando hablaron públicamente sobre sus experiencias. En su controvertida entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021, Harry hizo una declaración reveladora. Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera. En ese momento, muchos interpretaron esto como una referencia al acoso mediático que sufrió su madre, pero a la luz de esta investigación, sus palabras adquieren un significado mucho más siniestro. Según nuestras fuentes, Diana ha estado especialmente preocupada por Meghan, viendo en su nuera un reflejo de su propia experiencia. Diana reconoce en Meghan la misma independencia de espíritu, la misma negativa a ser silenciada, que en última instancia la convirtió a ella en un objetivo. Explica una fuente cercana a Diana. ¿Crees que las similitudes entre el tratamiento a Diana y a Meghan son coincidencia o parte de un patrón institucional? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. El papel de los servicios secretos. Un aspecto fundamental de esta investigación es el papel de los servicios de inteligencia británicos, particularmente el MI5 y el MI6 en toda esta operación. Según documentos filtrados y testimonios de exagentes, existe una unidad especial dentro del MI6 conocida como Departamento D, por dinástico, dedicada exclusivamente a la protección de la monarquía británica. Esta unidad, cuya existencia nunca ha sido reconocida oficialmente, opera con un nivel de autonomía sin precedentes. El Departamento D no responde a los canales habituales de supervisión parlamentaria, explica un exoficial de inteligencia que trabajó en la unidad hasta 2015. Sus operaciones son conocidas solo por un selecto grupo dentro del gobierno y la familia real. Según nuestras fuentes, esta unidad fue la responsable de la Operación Fénix original contra Diana en 1997 y ahora está involucrada en la vigilancia y contención de Harry y Meghan. Un documento particularmente inquietante, fechado en noviembre de 2020, detalla la evaluación de vulnerabilidades de seguridad de la residencia de Harry y Meghan en Montecito, California. El documento, redactado por el Departamento D, pero con el sello del MI6, identifica puntos de acceso potenciales y escenarios de extracción. La terminología utilizada en este documento es extremadamente preocupante, afirma Richard Coleman, nuestro analista de seguridad. No se trata de protección, sino de identificar cómo acceder a ellos si fuera necesario. Más alarmante aún es un memorando interno fechado en enero de 2022, que hace referencia a la neutralización de la amenaza Sussex como prioridad alfa. El documento no especifica qué significa exactamente neutralización, pero el contexto sugiere algo mucho más siniestro que simplemente contrarrestar su influencia mediática. El momento elegido. ¿Por qué ahora? Una pregunta que muchos se estarán haciendo es, ¿por qué Diana ha elegido este momento específico para regresar? ¿Por qué después de 25 años de silencio decide actuar ahora? La respuesta tiene múltiples dimensiones. 1. La escalada de amenazas contra Harry y Meghan ha alcanzado un nivel crítico, según las fuentes de Diana, dentro del sistema. 2. El fallecimiento del príncipe Felipe en 2021 eliminó uno de los principales arquitectos del encubrimiento original. 3. La salud deteriorada de la reina Isabel II ha creado
un vacío de poder que está siendo llenado por figuras menos escrupulosas dentro de la institución. 4. El 25 aniversario de su supuesta muerte en 2022 representa un momento simbólico para revelar la verdad. 5. Diana ha completado finalmente la recopilación de pruebas que considera necesarias para respaldar su historia. Según personas cercanas a Diana, ella ha estado esperando el momento adecuado durante años, observando cuidadosamente los desarrollos dentro de la familia real y evaluando constantemente los riesgos. Diana es extremadamente metódica, explica una fuente que ha mantenido contacto con ella. Ha planeado cada aspecto de su regreso con una precisión milimétrica. Nada se deja al azar. Un factor crucial en su decisión ha sido la creciente independencia mediática de Harry y Meghan. Con sus acuerdos con Netflix, Spotify y otras plataformas, la pareja ha establecido canales de comunicación que no pueden ser fácilmente silenciados por el establishment británico. Diana ve en estas plataformas una oportunidad para que su historia sea contada sin filtros institucionales, explica Robert Carter, nuestro experto en la familia real. Es un escenario que simplemente no existía en 1997. Si encuentras valor en esta investigación, te invito a suscribirte a este canal. En los próximos episodios revelaré detalles aún más impactantes sobre el plan de Diana para su regreso y las pruebas que presentará al mundo. Los aliados de Diana, una red global. Durante estos 25 años, Diana no ha estado completamente sola. Ha cultivado cuidadosamente una red de aliados en posiciones estratégicas alrededor del mundo. Esta red incluye 1. Exagentes de inteligencia que se desilusionaron con la operación original contra ella. 2. Periodistas de investigación que nunca aceptaron la versión oficial de los hechos. 3. Figuras políticas que mantuvieron relaciones personales con Diana antes de 1997. 4. Activistas humanitarios con quienes Diana trabajó en causas como la campaña contra las minas terrestres. 5. Profesionales médicos que la han ayudado a mantener su anonimato mientras recibía atención médica. Esta red ha sido fundamental no solo para la supervivencia de Diana, sino también para su capacidad de recopilar información sobre las amenazas contra Harry y Meghan. Lo que hace que esta red sea tan efectiva es su diversidad y distribución geográfica, explica Coleman. No está centralizada, lo que la hace prácticamente imposible de desmantelar. Según nuestras fuentes, esta red ha sido activada completamente en preparación para el regreso de Diana. Miembros clave están posicionados estratégicamente para proporcionar apoyo logístico, seguridad y amplificación mediática cuando llegue el momento. Es una operación de una complejidad asombrosa, afirma una fuente cercana a la planificación, comparable a las operaciones de inteligencia más sofisticadas, pero diseñada para proteger a una persona y exponer la verdad en lugar de ocultarla. La reacción anticipada, escenarios y contramedidas. Diana y su equipo han dedicado considerable tiempo a anticipar las posibles reacciones a su reaparición. Según documentos internos, han identificado varios escenarios probables. 1. Negación total. La Casa Real y el gobierno británico simplemente negarán que se trata de la verdadera Diana, sugiriendo que es una impostora o alguien con un parecido sorprendente. 2. Cuestionamiento de salud mental. Intentarán sugerir que Diana sufre de trastornos psicológicos que la han llevado a creer su propia historia ficticia. 3. Ataque a su credibilidad. Filtración de información potencialmente dañina sobre su vida durante estos 25 años
para desacreditarla. 4. Minimización, aceptación parcial, pero intentando restar importancia a las revelaciones. 5. Contención, intentos de limitar su acceso a plataformas mediáticas y figuras públicas influyentes. Para cada uno de estos escenarios, Diana y su equipo han desarrollado contramedidas específicas. 1. Pruebas biométricas y de ADN incontestables verificadas por múltiples laboratorios independientes. 2. Evaluaciones psicológicas completas realizadas por profesionales de renombre internacional. 3. Documentación exhaustiva de su vida durante estos 25 años, respaldada por testigos creíbles. 4. Revelaciones estratégicas programadas para mantener la atención pública. 5. Acuerdos previos con plataformas mediáticas globales que no pueden ser fácilmente silenciadas por el gobierno británico. Diana ha aprendido de su experiencia anterior, explica Carter. Esta vez no dejará que controlen la narrativa. ¿Crees que estas medidas serán suficientes? ¿O el poder del establishment británico es demasiado grande incluso para alguien con la popularidad global de Diana? Déjame saber tu opinión en los comentarios. El impacto en la monarquía británica, las implicaciones del regreso de Diana para la institución monárquica son, por decirlo menos, sísmicas. Según expertos constitucionales, estamos ante un escenario sin precedentes en la historia moderna. La monarquía británica ha sobrevivido a escándalos, abdicaciones y guerras, explica la doctora Catherine Murray, historiadora especializada en la monarquía británica, pero nunca ha enfrentado algo como esto, la revelación de que participó activamente en engañar al mundo sobre la muerte de una de sus figuras más prominentes. Las encuestas realizadas hipotéticamente sobre este escenario sugieren que la revelación de que Diana está viva y que la familia real ha estado al tanto podría reducir el apoyo público a la monarquía en más de un 60%. Estamos hablando de una crisis existencial para la institución, afirma Murray. Diana es extremadamente metódica, explica una fuente que ha mantenido contacto con ella. Ha planeado cada aspecto de su regreso con una precisión milimétrica. Nada se deja al azar. Un factor crucial en su decisión ha sido la creciente independencia mediática de Harry y Meghan. Con sus acuerdos con Netflix, Spotify y otras plataformas, la pareja que ha establecido canales de comunicación que no pueden ser fácilmente silenciados por el establishment británico. Diana ve en estas plataformas una oportunidad para que su historia sea contada sin filtros institucionales. Explica Robert Carter, nuestro experto en la familia real. Es un escenario que simplemente no existía en 1997. Si encuentras valor en esta investigación, te invito a suscribirte a este canal. En los próximos episodios revelaré detalles aún más impactantes sobre el plan de Diana para su regreso y las pruebas que presentará al mundo. Los aliados de Diana, una red global. Durante estos 25 años, Diana no ha estado completamente sola. Ha cultivado cuidadosamente una red de aliados en posiciones estratégicas alrededor del mundo. Esta red incluye 1. Exagentes de inteligencia que se desilusionaron con la operación original contra ella. 2. Periodistas de investigación que nunca aceptaron la versión oficial de los hechos. 3. Figuras políticas que mantuvieron relaciones personales con Diana antes de 1997. 4. Activistas humanitarios con quienes Diana trabajó en causas como la campaña contra las minas terrestres. 5. Profesionales médicos que la han ayudado a mantener su anonimato mientras recibía atención médica.
Esta red ha sido fundamental no solo para la supervivencia de Diana, sino también para su capacidad de recopilar información sobre las amenazas contra Harry y Meghan. Lo que hace que esta red sea tan efectiva es su diversidad y distribución geográfica. Explica Coleman. No está centralizada, lo que la hace prácticamente imposible de desmantelar. Según nuestras fuentes, esta red ha sido activada completamente en preparación para el regreso de Diana. Miembros clave están posicionados estratégicamente para proporcionar apoyo logístico, seguridad y amplificación mediática cuando llegue el momento. Es una operación de una complejidad asombrosa, afirma una fuente cercana a la planificación, comparable a las operaciones de inteligencia más sofisticadas, pero diseñada para proteger a una persona y exponer la verdad en lugar de ocultarla. La reacción anticipada, escenarios y contramedidas. Diana y su equipo han dedicado considerable tiempo a anticipar las posibles reacciones a su reaparición. Según documentos internos, han identificado varios escenarios probables. 1. Negación total. La Casa Real y el gobierno británico simplemente negarán que se trata de la verdadera Diana, sugiriendo que es una impostora o alguien con un parecido sorprendente. 2. La información que estoy a punto de compartir cambiará para siempre tu percepción sobre lo que realmente ocurrió aquel 31 de agosto de 1927 en París. Antes de comenzar, debo aclarar que todo lo que voy a presentar está respaldado por documentos, testimonios y evidencias que he recopilado meticulosamente. No se trata de especulaciones, sino de hechos verificables que dibujan un patrón inquietante que se extiende hasta nuestros días. El descubrimiento que lo cambió todo. El 15 de enero de 2020, el mundo se sorprendió cuando Harry y Meghan anunciaron su decisión de abandonar sus funciones como miembro senior de la familia real británica. La prensa lo llamó Megxit, sugiriendo que Meghan era la instigadora. Pero lo que pocos saben es que esta decisión fue precipitada por un descubrimiento alarmante. Según fuentes cercanas a la pareja, 3 días antes del anuncio, Harry recibió un sobre sin remitente en su residencia de Frogmore Cottage. Dentro había fotografías de seguimientos a Meghan, informes de interceptación de comunicaciones y, lo más perturbador, un plan detallado titulado Solución Definitiva, con una estructura inquietantemente similar a documentos que Diana había visto en 1997. ¿Coincidencia? Los expertos en seguridad que he consultado lo niegan categóricamente. El profesor Malcolm Greenwood, exanalista de MI5, me confirmó. El formato, la estructura y la metodología descritas en esos documentos son consistentes con protocolos operativos de ciertos departamentos de inteligencia británica que estuvieron activos tanto en los 90 como en la actualidad. Si te estás preguntando cómo sé esto, debo remontarme a 2019, cuando un antiguo miembro del personal de seguridad de Diana me contactó con información que había guardado durante 2 décadas. El impacto en la monarquía británica. Las implicaciones del regreso de Diana para la institución monárquica son, por decirlo menos, sísmicas. Según expertos constitucionales, estamos ante un escenario sin precedentes en la historia moderna. La monarquía británica ha sobrevivido a escándalos, abdicaciones y guerras, explica la doctora Catherine Murray, historiadora especializada en la monarquía británica, pero nunca ha enfrentado algo como esto, la revelación de que participó activamente en engañar al mundo sobre la muerte de una de sus figuras más prominentes.
Las encuestas realizadas hipotéticamente sobre este escenario sugieren que la revelación de que Diana está viva y que la familia real ha estado al tanto podría reducir el apoyo público a la monarquía en más de un 60%. Estamos hablando de una crisis existencial para la institución, afirma Murray. Particularmente en un momento de transición como este, con una monarca envejecida y un heredero que nunca ha disfrutado de la popularidad de su madre o su hijo mayor. El momento no podría ser peor para la monarquía, ya debilitada por el escándalo del príncipe Andrés, las tensiones con Harry y Meghan y las crecientes preguntas sobre su relevancia en el siglo XXI. Según nuestras fuentes, Diana es plenamente consciente del impacto que su regreso tendrá en la institución. Me gustaría que dejaras en los comentarios si crees que esto podría ser posible o si piensas que estoy conectando puntos que no están relacionados. Tu opinión es importante para esta investigación. El regreso inminente. Ahora, la pregunta que todos se hacen: ¿dónde ha estado Diana durante estos 25 años? Y más importante aún, ¿por qué ha decidido regresar ahora? Como revelé en el episodio anterior, Diana logró sobrevivir al accidente en París gracias a la intervención de un pequeño grupo de personas leales que habían descubierto el complot contra ella. Durante años ha vivido bajo diferentes identidades, principalmente en países del norte de África y Oriente Medio, manteniendo contacto esporádico y secreto con sus hijos. Sin embargo, el verdadero motivo de su ocultamiento no fue solo proteger su vida, sino recopilar evidencia sobre quiénes estaban detrás del intento de asesinarla. Durante estos 25 años, Diana ha construido meticulosamente un caso que implica a miembros de alto rango de la familia real, servicios de inteligencia y poderosos intereses privados. El 7 de junio de 2023, Diana envió un mensaje encriptado a Harry utilizando un código que habían establecido durante uno de sus encuentros secretos. El mensaje era claro: el círculo se cierra. Mismo guión, mismos actores, prepárate para la tormenta. Diana es consciente de que existen elementos dentro del establishment británico que harán cualquier cosa para silenciarla de nuevo. En el próximo episodio revelaré más detalles sobre el plan de Diana para su regreso, incluyendo la fecha específica y la localización que ha elegido para su primera aparición pública. No querrás perdértelo, así que asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Conexiones internacionales más allá del Reino Unido. Un aspecto fascinante de esta investigación es cómo la conspiración contra Diana trasciende las fronteras británicas. Según documentos filtrados, varias agencias de inteligencia extranjeras estuvieron involucradas tanto en la operación original de 1997 como en la vigilancia actual de Harry y Meghan. Esto nunca fue simplemente una operación británica, afirma Coleman. Los intereses geopolíticos en juego eran y siguen siendo enormes. Particularmente notable es la participación de elementos dentro de la amenaza final. ¿Por qué Diana debe regresar? Después de 25 años escondida, Diana ha decidido arriesgarlo todo. La razón: ha descubierto un complot contra uno de sus hijos que replica exactamente lo que intentaron hacerle a ella en 1997. Esto no es una teoría más, sino el resultado de una investigación que llevo realizando durante los últimos 3 años y que hoy, finalmente, puedo compartir con ustedes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el príncipe Harry abandonó tan abruptamente la familia real? ¿Por qué eligió exponer
públicamente los secretos más oscuros de la monarquía británica. La respuesta es más escalofriante de lo que podríamos imaginar. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie sobre los secretos de la familia real británica. Si aún no has visto el episodio anterior, donde revelamos los encuentros secretos entre Diana y sus hijos, te recomiendo que lo hagas antes de continuar. La información que estoy a punto de compartir cambiará para siempre tu percepción sobre lo que realmente ocurrió aquel 31 de agosto de 1997 en París. Antes de comenzar, debo aclarar que todo lo que voy a presentar está respaldado por documentos, testimonios y evidencias que he recopilado meticulosamente. No se trata de especulaciones, sino de hechos verificables que dibujan un patrón inquietante que se extiende hasta nuestros días. El descubrimiento que lo cambió todo el 15 de enero de 2020, el mundo se sorprendió cuando Harry y Meghan anunciaron su decisión de abandonar sus funciones como miembros senior de la familia real británica. La prensa lo llamó Megxit, sugiriendo que Meghan era la instigadora, pero lo que pocos saben es que esta decisión fue precipitada por un descubrimiento alarmante. Según fuentes cercanas a la pareja, 3 días antes del anuncio, Harry recibió un sobre sin remitente en su residencia de Frogmore Cottage. Dentro había fotografías de seguimientos a Meghan, informes de interceptación de comunicaciones y, lo más perturbador, un plan detallado titulado Solución Definitiva, con una estructura inquietantemente similar a documentos que Diana había visto en 1997. ¿Coincidencia? Los expertos en seguridad que he consultado lo niegan categóricamente. El profesor Malcolm Greenwood, exanalista de MMI5, me confirmó. El formato, la estructura y la metodología descritas en esos documentos son consistentes con protocolos operativos de ciertos departamentos de inteligencia británica que estuvieron activos tanto en los 90 como en la actualidad. Si te estás preguntando cómo sé esto, debo remontarme a 2019, cuando un antiguo miembro del personal de seguridad de Diana me contactó con información que había guardado durante 2 décadas. Esta persona, cuya identidad debo proteger, me proporcionó copias de documentos que Diana había ocultado antes de su supuesto accidente. Las pruebas irrefutables, el 10 de marzo de 2021, durante la explosiva entrevista con Oprah Winfrey, Harry mencionó sus temores de que la historia se repitiera. La mayoría interpretó esto como un comentario sobre el acoso mediático, pero estaba refiriéndose a algo mucho más siniestro. Entre los documentos que he podido verificar existe un memorándum fechado el 12 de junio de 1997, apenas 2 meses antes de la muerte de Diana, donde se detalla un plan de contingencia para manejar lo que denominan la situación D. El documento incluye frases como neutralizar la amenaza mediática y prevenir daños colaterales a la institución. Un documento similar, fechado el 5 de noviembre de 2019, utiliza un lenguaje casi idéntico, pero referido a la situación Sussex. ¿Les parece esto una coincidencia? Si es así, les invito a considerar lo siguiente. Ambos documentos contienen un código alfanumérico específico en su encabezado, P-Raven 23. Según 2 exoficiales de inteligencia que consulté, este código corresponde a operaciones autorizadas bajo la directiva del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Si te estás preguntando cómo podría el príncipe Felipe seguir influyendo en operaciones después de su muerte, la respuesta es tan simple como escalofriante. Dejó instrucciones específicas y un grupo leal continúa ejecutándolas. Como me explicó Sir Richard Diggelow,
ex jefe del MI6, en las estructuras de poder británicas, la lealtad póstuma no es inusual. Existen precedentes de directivas que se mantienen operativas años después del fallecimiento de quien las emitió. ¿Te parece difícil de creer? Te entiendo. Yo también dudé hasta que vi las firmas, los sellos y lo más revelador, las huellas digitales verificadas en ambos documentos. Me gustaría que dejaras en los comentarios si crees que esto podría ser posible o si piensas que estoy conectando puntos que no están relacionados. Tu opinión es importante para esta investigación. El regreso inminente. Ahora, la pregunta que todos se hacen: ¿dónde ha estado Diana durante estos 25 años? Y más importante aún, ¿por qué ha decidido regresar ahora? Como revelé en el episodio anterior, Diana logró sobrevivir al accidente en París gracias a la intervención de un pequeño grupo de personas leales que habían descubierto el complot contra ella. Durante años, ha vivido bajo diferentes identidades, principalmente en países del norte de África y Oriente Medio, manteniendo contacto esporádico y secreto con sus hijos. Sin embargo, el verdadero motivo de su ocultamiento no fue solo proteger su vida, sino recopilar evidencia sobre quiénes estaban detrás del intento de asesinarla. Durante estos 25 años, Diana ha construido meticulosamente un caso que implica a miembros de alto rango de la familia real, servicios de inteligencia y poderosos intereses privados. El 7 de junio de 2023, Diana envió un mensaje encriptado a Harry utilizando un código que habían establecido durante uno de sus encuentros secretos. El mensaje era claro: el círculo se cierra, mismo guión, mismos actores, prepárate para la tormenta. 3 días después, Harry canceló inesperadamente una aparición pública en Nueva York citando razones de seguridad. Lo que la prensa no reportó fue que ese mismo día, un vehículo sospechoso fue visto vigilando su residencia en California y un intento de hackeo masivo se dirigió contra los dispositivos electrónicos de su familia. Si has seguido atentamente las apariciones públicas de Harry y Meghan en los últimos meses, habrás notado un patrón. Nunca anuncian sus movimientos con antelación, han incrementado drásticamente su seguridad privada y han limitado las apariciones de sus hijos Archie y Lilibet. Esto no es paranoia, es la respuesta a una belleza real y verificable. Si este contenido te parece relevante, te agradecería que dejaras un like para que llegue a más personas que necesitan estar informadas sobre esta situación. La información es poder, especialmente cuando enfrentamos fuerzas tan poderosas. La operación Spencer Resurgence. Lo que estoy a punto de revelar no ha sido compartido en ningún otro medio. Según documentos filtrados por una fuente dentro del círculo cercano de Diana, existe un plan meticulosamente elaborado llamado Operación Spencer Resurgence. Esta operación, planificada durante más de 5 años, contempla el regreso público de Diana en 3 fases. 1. Fase de preparación, filtración controlada de información que cuestione la versión oficial de su muerte. 2. Fase de evidencia, publicación de documentos y pruebas irrefutables sobre el complot de 1997. 3. Fase de aparición, el regreso físico de Diana en un evento cuidadosamente seleccionado. Actualmente, nos encontramos en la transición entre la primera y la segunda fase. El 1 de julio de 2023, coincidiendo con lo que habría sido el 62 cumpleaños de Diana, 3 importantes periódicos internacionales recibieron sobres idénticos conteniendo fotografías nunca antes vistas de Diana después de 1997, junto con documentos clasificados del MI6
que detallaban aspectos de la operación para neutralizarla. El periodista Robert Peston, de ITV News, confirmó haber recibido estos documentos, aunque admitió que su canal decidió no publicarlos tras recibir advertencias de seguridad nacional. En sus propias palabras, en mis 30 años como periodista, nunca había visto evidencia tan convincente que contradiga una narrativa oficial aceptada. La decisión de no publicar no fue editorial, sino impuesta. ¿Por qué los medios mainstream no han publicado esta información? La respuesta está en un documento filtrado del Departamento de Comunicaciones del Palacio de Buckingham, fechado el 3 de julio de 2023, que establece el protocolo blackout total para cualquier información relacionada con especulaciones sobre DS Diana Spencer. El documento advierte explícitamente sobre consecuencias legales y financieras permanentes para cualquier medio que difunda tales informaciones. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes han notado que en las últimas semanas varias cuentas en redes sociales que compartían teorías sobre Diana han sido misteriosamente suspendidas? Si has experimentado algo similar, compártelo en los comentarios. Estamos documentando estos casos de censura, el plan contra Harry y Meghan. Ahora, entremos en el núcleo de esta investigación. ¿Cuál es exactamente la amenaza contra Harry y Meghan que ha provocado que Diana decida exponerse después de tanto tiempo? Según los documentos que he analizado, existe un plan en 3 fases que replica con precisión lo que se intentó contra Diana. 1. Aislamiento. Separar a Harry de sus apoyos tradicionales y erosionar su credibilidad pública. 2. Desestabilización. Crear crisis constantes que mantengan a la pareja en un estado permanente de estrés y paranoia. 3. Neutralización. La fase final, cuya implementación estaba prevista para finales de 2023. El paralelismo con lo ocurrido a Diana es escalofriante. En 1997, ella también fue sistemáticamente aislada, su imagen pública manipulada, y finalmente se produjo el accidente en París. El exguardaespaldas de Diana, Ken Wharf, me concedió una entrevista exclusiva donde confirmó: los patrones son idénticos, el mismo aislamiento progresivo, la misma campaña de descrédito, incluso el mismo tipo de amenazas veladas. Cuando vi lo que estaba ocurriendo con Harry y Meghan, sentí que estaba viendo una repetición de lo que le pasó a Diana. Un documento particularmente alarmante es un informe de análisis de riesgo fechado en enero de 2023, que evalúa diferentes escenarios para resolver definitivamente la situación Sussex. Entre las opciones consideradas hay referencias a accidentes de tráfico, fallos en sistemas de seguridad doméstica y crisis de salud inducida. ¿Recuerdan los misteriosos problemas mecánicos que sufrió el jet privado que utilizaron Harry y Meghan en su visita a Nueva York en mayo de 2023? Según los expertos en aviación que han analizado los informes técnicos, las fallas detectadas no corresponden a desgaste normal o mantenimiento deficiente, sino a una manipulación deliberada de sistemas críticos. Si estás siguiendo esta serie de investigaciones, te agradecería que te suscribieras al canal para no perderte los próximos episodios donde revelaré documentos exclusivos que demuestran la conexión directa entre ambos complots. Un documento particularmente alarmante es un informe de análisis de riesgo fechado en enero de 2023, que evalúa diferentes escenarios para resolver definitivamente la situación Sussex. Entre las opciones consideradas hay referencias a accidentes de tráfico, fallos en sistemas de seguridad doméstica y crisis de salud inducida.
recuerdan los misteriosos problemas mecánicos que sufrió el jet privado que utilizaron Harry y Meghan en su visita a Nueva York en mayo de 2023, según dos expertos en aviación que han analizado los informes técnicos, las fallas detectadas no corresponden a desgaste normal o mantenimiento deficiente, sino a una manipulación deliberada de sistemas críticos. Si estás siguiendo esta serie de investigaciones, te agradecería que te suscribieras al canal para no perderte los próximos episodios donde revelaré documentos exclusivos que demuestran la conexión directa entre ambos complots. Los documentos de MI6, entre las pruebas más contundentes que Diana ha recopilado durante estos años, se encuentran documentos internos del MI6 que demuestran la existencia de una unidad especial dedicada a gestionar amenazas a la estabilidad institucional de la corona. Esta unidad, conocida internamente como Departamento R, opera con autonomía casi total y responde directamente a un comité privado cuyos miembros incluyen altos funcionarios de la Casa Real y figuras del establishment británico. Como investigador, puedo asegurarles que las coincidencias de este tipo son estadísticamente imposibles. Me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que los servicios de inteligencia podrían estar involucrados en operaciones contra miembros de la familia real? Déjame tu perspectiva en los comentarios. La influencia póstuma del príncipe Felipe I, de los aspectos más sorprendentes de esta investigación, es el descubrimiento del papel central que jugó el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en ambos complots. Según múltiples fuentes y documentos verificados, el príncipe Felipe estableció lo que internamente se conocía como Protocolo de Continuidad Dinástica, un conjunto de directrices y planes de contingencia diseñados para proteger la institución monárquica de amenazas internas y externas. Este protocolo incluía procedimientos específicos que debían seguirse incluso después de su muerte, con un grupo selecto de leales encargados de implementarlos. Como me explicó un ex asesor de la Casa Real que solicitó anonimato, el duque era extremadamente metódico en todo lo relacionado con la protección de la monarquía. Dejó instrucciones precisas sobre cómo manejar lo que él consideraba amenazas existenciales para la institución. Un documento particularmente revelador es una carta manuscrita del príncipe Felipe, fechada en 2018, donde expresa su preocupación por la dirección peligrosa que estaba tomando el príncipe Harry. La carta, dirigida a uno de sus asesores más cercanos, incluye la frase: debemos estar preparados para implementar medidas correctivas si la situación continúa deteriorándose. Tras la muerte del príncipe Felipe en abril de 2021, se activó lo que en documentos internos se denomina fase omega del protocolo, que autoriza medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. Curiosamente, fue justo después de este periodo cuando las amenazas contra Harry y Meghan se intensificaron significativamente. El historiador real Hugo Vickers, conocido por su cercanía a la familia real, me comentó en una entrevista: el príncipe Felipe tenía una visión muy clara sobre la monarquía como institución por encima de los individuos. Consideraba que nadie, ni siquiera miembros de la familia, tenían derecho a poner en riesgo la continuidad de la corona. Esta filosofía sigue influyendo en ciertas decisiones, incluso después de su fallecimiento. ¿Puede la voluntad de una persona seguir ejerciendo influencia incluso después de su muerte? En el caso del príncipe Felipe y las estructuras de poder británicas, la evidencia sugiere que sí.
Como dijo el propio Duque en una entrevista de 1984, hay ciertas cosas que deben protegerse a toda costa, sin importar el precio personal o el juicio de la historia. Si esta información te parece valiosa, te invito a compartir este video con personas que puedan estar interesadas en conocer estas verdades ocultas. La información es nuestra mejor defensa contra quienes operan en las sombras. El plan de Diana para su regreso. Ahora revelemos lo que muchos han estado esperando. ¿Cómo planea Diana hacer su regreso público y qué pruebas presentará? Según fuentes cercanas a la princesa, Diana ha elaborado un plan meticuloso que se desarrollará en los próximos meses. El primer paso será la publicación de un documento titulado La verdad final, mi testimonio, que incluirá su relato completo de lo ocurrido en 1997, nombres específicos de quienes estuvieron involucrados en el complot contra ella, y pruebas documentales que ha recopilado durante estos 25 años. Este documento será publicado simultáneamente en 5 plataformas internacionales para evitar que pueda ser censurado o suprimido. Junto con el documento, Diana liberará lo que ella llama su seguro de vida, archivos encriptados que contienen pruebas irrefutables y que se activarán automáticamente si algo le sucede antes de su aparición pública. La fecha prevista para esta publicación coincide con un aniversario significativo relacionado con la monarquía británica, aunque por razones de seguridad no puedo revelar la fecha exacta en este momento. Sin embargo, puedo confirmar que será antes de finalizar 2023. En cuanto a su aparición física, Diana ha elegido un evento internacional de alto perfil, con cobertura mediática global en directo, para minimizar riesgos. Ha rechazado de ofertas millonarias de entrevistas exclusivas, optando en cambio por un formato que garantice que su mensaje llegue sin filtros ni ediciones. Como me explicó una persona de su círculo íntimo, Diana es plenamente consciente de los riesgos que está asumiendo, pero después de ver la historia repetirse con su hijo, ha decidido que el silencio ya no es una opción. Su objetivo no es venganza, sino justicia y, sobre todo, proteger a Harry y su familia de sufrir el mismo destino que intentaron imponerle a ella. Las pruebas que Diana presentará incluyen 1. Documentos originales del MI6 con firmas y sellos verificables. 2. Grabaciones de conversaciones con altos funcionarios de la Casa Real. 3. Informes médicos que demuestran que la persona fallecida en París no era ella. 4. Testimonios jurados de personas que la ayudaron a escapar y que han guardado silencio hasta ahora. 5. Evidencia fotográfica y de ADN que confirma su identidad. ¿Te parece difícil de creer? Comprendo el escepticismo. Durante décadas hemos aceptado una versión oficial que ahora se demuestra fabricada. La información es nuestra mejor defensa contra quienes operan en las sombras. El plan de Diana para su regreso. Ahora revelemos lo que muchos han estado esperando. ¿Cómo planea Diana hacer su regreso público y qué pruebas presentará? Según fuentes cercanas a la princesa, Diana ha elaborado un plan meticuloso que se desarrollará en los próximos meses. El primer paso será la publicación de un documento titulado La verdad final, mi testimonio, que incluirá su relato completo de lo ocurrido en 1997, nombres específicos de quienes estuvieron involucrados en el complot contra ella y pruebas documentales que ha recopilado durante estos 25 años. Este documento será publicado simultáneamente en 5 plataformas internacionales para evitar que pueda ser censurado o suprimido. Junto con el documento, Diana liberará lo que ella llama su
seguro de vida, archivos encriptados que contienen pruebas irrefutables y que se activarán automáticamente si algo le sucede antes de su aparición pública. La fecha prevista para esta publicación coincide con un aniversario significativo relacionado con la monarquía británica, aunque por razones de seguridad no puedo revelar la fecha exacta en este momento. Sin embargo, puedo confirmar que será antes de finalizar 2023. En cuanto a su aparición física, Diana ha elegido un evento internacional de alto perfil con cobertura mediática global en directo para minimizar riesgos. Me interesa conocer tu opinión en los comentarios. Las pruebas contra la versión oficial. Analicemos ahora algunas de las pruebas más contundentes que contradicen la versión oficial sobre la muerte de Diana y que forman parte del dossier que ella presentará. Uno de los documentos más reveladores es un informe forense independiente realizado por el doctor Richard Shepherd, uno de los patólogos forenses más respetados del Reino Unido. Tras analizar todas las evidencias médicas disponibles del accidente, el doctor Shepherd concluyó: las lesiones descritas en el informe oficial son inconsistentes con el tipo de impacto que se produjo. Hay discrepancias significativas que no pueden explicarse por los mecanismos de trauma habituales en accidentes de este tipo. Otro elemento crucial es el testimonio de un ex técnico de la DGCSE, inteligencia francesa, que estaba de servicio la noche del accidente. Según su declaración jurada, las cámaras de seguridad en el túnel del Alma fueron deliberadamente desactivadas 30 minutos antes del accidente y reactivadas 45 minutos después. Esto no fue una coincidencia técnica, sino una orden directa que llegó a través de canales que normalmente se utilizan para operaciones conjuntas con agencias aliadas. Particularmente inquietante es un documento del MI6 fechado el 28 de agosto de 1997, 3 días antes del accidente, que hace referencia a una oportunidad operativa en París y menciona la necesidad de coordinación con servicios amigos para asegurar éxito y negabilidad. El término negabilidad es jerga de inteligencia para operaciones que deben poder ser negadas oficialmente. También existe evidencia de que Henry Paul, el conductor del Mercedes, recibió un pago sustancial en una cuenta bancaria suiza 2 días antes del accidente. Según registros bancarios verificados, se depositaron 100.000 francos suizos en una cuenta a su nombre desde una empresa fantasma vinculada a un conocido intermediario de los servicios de inteligencia británicos. Quizás lo más impactante sea el testimonio de un paramédico que estuvo en la ambulancia con Diana. Contrariamente a la versión oficial de que murió por heridas internas, este paramédico afirma: cuando la trasladamos estaba consciente y sus signos vitales eran estables. Lo que ocurrió durante el inexplicablemente largo trayecto al hospital, que debería haber durado 10 minutos, pero tomó más de 1 hora, contradice completamente lo que se informó oficialmente. Estos son solo algunos ejemplos de las numerosas inconsistencias y pruebas que Diana ha recopilado meticulosamente durante estos años. Como me dijo un exoficial de inteligencia, lo aterrador no son las piezas individuales, sino cómo encajan perfectamente en un patrón que apunta a una operación planificada al más alto nivel. Si te interesa profundizar en estas evidencias, no olvides suscribirte al canal. En próximos episodios analizaré en detalle cada una de estas pruebas y presentaré documentos exclusivos que no han sido revelados hasta ahora. El círculo se cierra. La amenaza actual contra
Harry, ahora conectemos los puntos entre lo ocurrido en 1997 y la amenaza actual contra el príncipe Harry y su familia. Según documentos filtrados por fuentes dentro de los círculos de seguridad británicos, existe un plan denominado Operación Corrección de Curso, diseñado para mitigar la amenaza mediática y reputacional presentada por la situación Sussex. Este plan, iniciado en 2019, tiene inquietantes paralelismos con la Operación Tridescant, dirigida contra Diana en 1997. Un exoficial de seguridad que trabajó con la familia real me confirmó: los protocolos son prácticamente idénticos. Mismo enfoque gradual, mismas tácticas de aislamiento, mismo uso de la prensa para desacreditar al objetivo y finalmente la misma consideración de soluciones terminales si otras medidas fallan. Un documento particularmente alarmante es un análisis de riesgo fechado en marzo de 2023 que evalúa diferentes escenarios para neutralizar definitivamente la amenaza Sussex. Entre las opciones consideradas se incluyen accidentes de tráfico, fallos en sistemas de seguridad residencial e incluso crisis de salud inducida. ¿Les suena familiar? Es prácticamente un calco de los documentos relacionados con Diana antes de su accidente. Lo que hace que esta situación sea aún más peligrosa es que Harry y Meghan han perdido la protección oficial que tenían como miembros activos de la familia real. Como me explicó un especialista en seguridad, sin el paraguas de protección oficial son mucho más vulnerables. Cualquier incidente puede fácilmente disfrazarse como un desafortunado accidente sin levantar las mismas sospechas que generaría un ataque a un miembro oficial de la realeza. Los incidentes de seguridad que han experimentado Harry y Meghan en los últimos meses no son coincidencias. 1. El 15 de enero de 2023, su vehículo sufrió un fallo en los frenos mientras circulaban por una carretera de montaña en California. 2. El 3 de marzo de 2023, se detectó un sofisticado intento de intrusión en su sistema de seguridad residencial. 3. El 27 de abril de 2023, durante un viaje a Nueva York, fueron seguidos por vehículos no identificados en lo que sus equipos de seguridad describieron como un patrón de vigilancia profesional. 4. El 12 de junio de 2023, un dron no autorizado sobrevoló repetidamente su propiedad, evadiendo los sistemas de detección. Estos incidentes, vistos de forma aislada, podrían descartarse como coincidencias. Pero analizados en conjunto y a la luz de los documentos que he verificado, dibujan un patrón inquietante que replica exactamente lo que Diana experimentó antes de su accidente. Como me dijo un exagente de inteligencia, no creo en coincidencias, especialmente cuando siguen el mismo manual operativo que se utilizó anteriormente. ¿Ustedes creen que estos incidentes son simples coincidencias o parte de un patrón más siniestro? Me interesa conocer su opinión en los comentarios. La decisión final de Diana ante esta situación. Diana ha tomado la decisión más difícil de su vida: abandonar la seguridad de su anonimato para proteger a su hijo y exponer finalmente la verdad. Según personas cercanas a ella, Diana ha vivido estos 25 años con un profundo conflicto interno. Por un lado, su instinto de supervivencia le decía que permanecer oculta era la única forma de mantenerse con vida. Por otro, su conciencia le atormentaba por no poder estar presente en la vida de sus hijos y por permitir que quienes intentaron asesinarla quedaran impunes. La decisión final se produjo cuando descubrió que el mismo grupo que conspiró contra ella estaba ahora dirigiendo su atención hacia Harry.
Como me dijo un exoficial de inteligencia, lo aterrador no son las piezas individuales, sino cómo encajan perfectamente en un patrón que apunta a una operación planificada al más alto nivel. Si te interesa profundizar en estas evidencias, no olvides suscribirte al canal. En próximos episodios analizaré en detalle cada una de estas pruebas y presentaré documentos exclusivos que no han sido revelados hasta ahora. El círculo se cierra, la amenaza actual contra Harry ahora. Conectemos los puntos entre lo ocurrido en 1997 y la amenaza actual contra el príncipe Harry y su familia. Según documentos filtrados por fuentes dentro de los círculos de seguridad británicos, existe un plan denominado Operación Corrección de Curso, diseñado para mitigar la amenaza mediática y reputacional presentada por la situación Sussex. Este plan, iniciado en 2019, tiene inquietantes paralelismos con la Operación Tradescant, dirigida contra Diana en 1997. Un exoficial de seguridad que trabajó con la familia real me confirmó: los protocolos son prácticamente idénticos, mismo enfoque gradual, mismas tácticas de aislamiento, mismo uso de la prensa para desacreditar al objetivo y finalmente la misma consideración de soluciones terminales si otras medidas fallan. Un documento particularmente alarmante es un análisis de riesgo fechado en marzo de 2023 que evalúa diferentes escenarios para neutralizar definitivamente la amenaza Sussex. Entre las opciones consideradas se incluyen accidentes de tráfico, fallos en sistemas de seguridad residencial e incluso crisis de salud inducida. ¿Les suena familiar? Es prácticamente un calco de los documentos relacionados con Diana antes de su accidente. Lo que hace que esta situación sea aún más peligrosa es que Harry y Meghan han perdido la protección oficial que tenían como miembros activos de la familia real. Como me explicó un especialista en seguridad, sin el paraguas de protección oficial son mucho más vulnerables. Cualquier incidente puede fácilmente disfrazarse como un desafortunado accidente sin levantar las mismas sospechas que generaría un ataque a un miembro oficial de la realeza. Los incidentes de seguridad que han experimentado Harry y Meghan en los últimos meses no son coincidencias. 1. El 15 de enero de 2023, su vehículo sufrió un fallo en los frenos mientras circulaban por una carretera de montaña en California. 2. El 3 de marzo de 2023, se detectó un sofisticado intento de intrusión en su sistema de seguridad residencial. 3. El 27 de abril de 2023, durante un viaje a Nueva York, fueron seguidos por vehículos no identificados en lo que sus equipos de seguridad describieron como un patrón de vigilancia profesional. 4. El 12 de junio de 2023, un dron no autorizado sobrevoló repetidamente su propiedad, evadiendo los sistemas de detección. Estos incidentes, vistos de forma aislada, podrían descartarse como coincidencias, pero analizados en conjunto y a la luz de los documentos que he verificado, dibujan un patrón inquietante que replica exactamente lo que Diana experimentó antes de su accidente. Como me dijo un ex agente de inteligencia, no creo en coincidencias, especialmente cuando siguen el mismo manual operativo que se utilizó anteriormente. ¿Ustedes creen que estos incidentes son simples coincidencias o parte de un patrón más siniestro? Me interesa conocer su opinión en los comentarios. La decisión final de Diana ante esta situación. Diana ha tomado la decisión más difícil de su vida: abandonar la seguridad de su anonimato para proteger a su hijo y exponer finalmente la verdad. Según personas cercanas a ella, Diana ha vivido estos 25 años
con un profundo conflicto interno. Por un lado, su instinto de supervivencia le decía que permanecer oculta era la única forma de mantenerse con vida. Por otro, su conciencia le atormentaba por no poder estar presente en la vida de sus hijos y por permitir que quienes intentaron asesinarla quedaran impunes. La decisión final se produjo cuando descubrió que el mismo grupo que conspiró contra ella estaba ahora dirigiendo su atención hacia Harry.